Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Hoy estoy con Eddie Freshman. Eddie, gracias por estar acá. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ti, al contrario, gracias por la invitación, Sergio, y a tu disposición. Gracias, Eddie. Eddie, comenzaste en los años 90 con este tema del deporte. Una de las primeras personas con las que comenzaste a trabajar fue el recordado Mickey, con quien tuviste una relación media ambivalente, tuviste tus altos y bajos. Cuéntanos, ¿cómo fue ese comienzo, Eddie? Mira, yo estudié en la Universidad del Pacífico, yo terminé mi Ujú. carrera de Administración de Empresas en el año 88, pero te puedo decir que desde muy chico, desde los 7, 8 años, era eh, exageradamente apasionado por el fútbol y por el deporte, ya fuera de lo normal. Era de ver todo, de escuchar los programas, de leerme todos los periódicos. Mis propinas se iban en comprar la revista Ovación, en comprar Gráfico. la revista El Gráfico, en traerme el Don Balón de España, que llegaba 3 semanas después. Si había un partido del fútbol alemán que traía Transtel por Canal 7, lo iba a ver. Si Wow. transmitían un triplete de la Copa Perú, lo iba a ver. Juegos Olímpicos, Mundial 74, en general, y desde esa época muy, muy aficionado al fútbol y a los deportes en general. Pero igual acabé mi carrera de administración, ya tenía 4 años trabajando en una empresa familiar con mi padre, iba mucho al fútbol y un amigo en común, con Miki Rospigliosi, me dijo, oye, tú me analizas los partidos y lo que tú a veces me dices lo escucho en radio. ¿Por qué no lo dices tú? Pues Ok. le digo, no me lo tomé muy en serio, pero me dijo, yo te voy a contactar con Miki Rospigliosi. Y efectivamente, un par de semanas después me llamó y me dijo, Miki Rospigliosi te espera en su oficina a las 3 de la tarde. Me fui donde Miki, eh, conversamos un rato, me preguntó qué era lo que me interesaba, le dije, bueno, que a mí me gustaba el análisis, el comentario, la interpretación de los hechos del juego en general. Y me dijo él, me interesa porque tienes una formación, porque quizás eres un buen aporte para el programa y porque puedes abrirme nuevos mercados también para auspiciadores. Fue muy franco, Ujú. muy directo. Y empecé a practicar en Ovación en Radio El Sol. Más o menos unos 6 meses después nos llamó una productora para hacer un programa de lunes a viernes y resumen del fin de semana los domingos, Ovación en Canal 7, el canal del Estado. Eh, Ahí creo que trabajaste con también, que también en paz descanse, Alex Rizzi, de Cabezón Núñez, claro, también trabajó ahí. Gonzalo Núñez, Alex Rizzi, don Enrique Valdés, que era uno de los comentaristas principales que tenía Ovación, era chileno él, pero se instaló en el Perú. Estaba Lucho Pando, éramos un equipo bastante completo. Conducíamos el programa entre Miki, Alex, Gonzalo y yo, rotábamos de lunes a viernes, los domingos estábamos todos. Y terminado el Mundial de Estados Unidos 94, O sea, terminó ese te hago una vínculo. pausa. En esa época ya estaba Goles en Acción en el 13, ¿o no? No estoy seguro, puede ser, no estoy seguro, Ujú. pero en todo caso sí, yo me separo de Ovación después del Mundial de Estados Unidos 94, fundo mi propio programa con otro periodista, Leo Rojas, hacemos Full Deporte, compramos un espacio en FM, en Antena 1 y que después se convirtió en CPN Radio. Yo mismo generaba mis propios ingresos buscando los auspicios. Desde el principio también lo hacía en Ovación, porque si bien yo estaba como practicante y no cobraba un sueldo, pero yo acordé con Miki un porcentaje de comisión si yo le traía patrocinios y conseguí algunos en ese tiempo. Eh, Y una pregunta, y después, qué diferencia sentiste pasar de radio a televisión? mira, para mí Ovación fue una gran escuela, porque Ajá. ahí tenías a una persona como Mario Grau, que era un conductor que podía estar 20 de 24 horas conduciendo y hablando. Ok. Entonces, si tú en un momento te trababas, él salía en tu Tenía ese rescate, respaldo él atrás. aparecía para decir algo, tenías como respaldo, te acostumbrabas a, y yo aprendí ahí a siempre tener algo que decir, a siempre tener algo preparado y pensado por si la pelota me llegaba. Entonces, siempre tener una respuesta o algo que comentar. Entrené en ese sentido a Ajá. perderle el miedo al micrófono. Entonces, cuando pasé a la televisión, ya no me daba miedo no saber qué decir, pero había que acostumbrarse a saber a qué cámara mirar. Claro.
y coordinar las indicaciones que te daban por aquí, que en radio no hay. Entonces, en televisión sí tú tienes un audífono, tienes una producción que está en el switcher y el tipo te dice, en 30 segundos nos vamos al corte, o lo próximo es el resumen de tal partido. Y entonces, mientras tú estás hablando, estás recibiendo indicaciones y ahí hay un entrenamiento que hacer porque la televisión tiene algunas peculiaridades distintas a la radio. Y si tuvieras que hacer un ranking, si tuvieras que hacer un ranking entre lo que es radio, televisión, prensa escrita y redes sociales, ¿con quién te quedas? Mira, a mí me gusta mucho la televisión y te voy a decir por qué. Yo te diría que probablemente en otros tiempos te habría dicho la radio, porque en la radio tú tienes la forma de explayarte mucho más, de entrar en detalle, de aprovechar mucho más tiempo para extenderte, para ser más explícito, para ser más analítico. La televisión te exige una capacidad de síntesis mucho mayor, pero te respaldan las imágenes, te apoyas en imágenes y eso es importante. Pero además, yo me quedo con la televisión porque yo en mi periodo de conductor, desde que empecé, me tocó pasar por canales que tuvieron las eliminatorias, me tocó transmitir 6 Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, Eurocopa de Naciones, viajar a la Sub-17 en Corea del Sur con el equipo de los Jotitas, transmitir el Mundial Sub-20 desde Países Bajos, la Copa Confederaciones desde Alemania. Entonces, la televisión fue el medio que me hizo cumplir mis sueños en el ámbito periodístico. Ahora, las redes sociales son un partido en el Mundialito del Porvenir, ¿no? Donde te puede caer patada por todos lados, donde te puede caer un cabezazo y de repente el árbitro no te lo pita, te pueden tirar algo desde la tribuna. O sea, haciendo en sentido figurado lo del Mundialito del Porvenir, las redes sociales son una selva. Sobre todo Twitter. No, pero sí. uno se acostumbra al diálogo con la gente. Lo que me ha gustado a mí de las redes sociales es poder entrar en contacto con la gente. Poder responderle a la gente y poder recibir un feedback también de lo que piensan de ti y de la percepción que hay de ti. Ahora, los programas hoy en canales como este de YouTube o en los medios digitales también permiten explayarse, permiten aprovechar mejor el tiempo un poco de forma radial, pero a mí me duele un poco cuando veo periodistas de trayectoria y gente que se hizo un nombre, tirarlo todo por la borda por el afán de conseguir un like o un seguidor más y entonces entrar a mentarse la madre, a entrar con términos soeces, a dejar de respetar por completo la audiencia. Eso es algo que a mí me choca. Pero bueno, esos son los tiempos. ¿Y cómo es el mundo de la prensa allá en Perú? ¿Es la prensa deportiva? ¿Son todos colegas o hay sus grupitos? O sea, de lo que uno ve como oyente, hay ciertos grupos que piensan de una forma y hay otras personas que piensan más neutral y otras personas van en otra dirección. ¿Hay respeto en general o tú lo ves dentro? Yo diría que hay una conducta proper, digamos, así, ¿no? Un cierto nivel de corrección, pero puyazos, indirectas y todas esas cosas las he sentido desde que empecé. Yo he defendido posiciones de forma muy polémica. Yo he tenido al 95% de la gente del país y de la opinión pública en contra de mi opinión. Y nunca me movió, porque me convencí siempre y desde el principio que yo estoy aquí no para decir lo que la gente quiere escuchar, sino para decir lo que son mis convicciones. Entonces, si yo consideraba que Paulo Autuori tenía que seguir siendo el técnico de la selección, aunque todo el mundo me insulte y los demás periodistas me digan que soy un mermelero, si mi convicción es que Autuori siga al frente de la selección, yo lo iba a seguir defendiendo. Entiendo. Ahora, una pregunta. Sí. El periodista, en teoría, pone su punto de vista en el caso del análisis, y al poner tu punto de vista estás poniendo parte de tus emociones en ese punto de vista. Ahora, sí, existe un grupo de periodistas que son más hinchas que periodistas, o sea, hay un equilibrio entre la emoción y el análisis. ¿Qué opina de ese periodista emocional? Mira, ¿no bueno? Yo creo que hay público para todos.
Ujú. y que creo que el público tiene que saber elegir qué encuentra y qué esperar de cada comunicador o de cada periodista. En algún caso encontrará a un periodista que inclina sus o que sesga su opinión porque es apasionado por un equipo en particular. Y bueno, el oyente, el televidente tiene que saber qué esperar. En otro caso se encontrará con uno que lo divierte porque dice pachotadas o porque es sensacionalista. Perfecto. En otro caso se encontrará con alguno aburrido, pero sesudo, analítico, y en otro, en fin, hay de todo. A mí lo que me ha gustado siempre Ujú. es, y te lo digo de esta forma, que es como lo digo yo a veces con alumnos en universidades, cuando me invitan a una conferencia, una charla. Yo creo que cuando se empieza en periodismo deportivo hay que matar al hincha que uno lleva adentro. O Ok. sea, inclusive el hincha de la selección. Yo no voy a dejar de emocionarme si gana Perú y clasifica al Mundial. No sería yo, pero sí, en el momento en que tengo que comentar un partido, el pasaporte va al cajón. Entonces, si el árbitro le pitó un penal a Perú y fue penal, voy a decir que fue penal. Y Entiendo. hay gente que me escribía y me decía, pero tienes que colaborar con la selección, como si la opinión de un periodista va a hacer cambiar la La decisión de un decisión de un árbitro. árbitro. Claro, yo lo que a mí me corresponde y para lo que me contratan y para lo que a uno le pagan es para hacer un análisis equilibrado, no para ser un hincha en la pantalla, no para ser un relacionista público de la selección, sino para Ujú. hacer un análisis honesto, transparente, auténtico de lo que uno siente. Ok. Equivocado no, porque en esto no hay verdades absolutas. No, definitivamente no lo hay. Una pregunta, y hablando ya más de fútbol. eh, Brasil es un país con más de, no sé, creo que tiene como 100 millones de personas y genera una cantidad de futbolistas enorme. Uruguay es la contraparte, el país de 3 millones y medio y genera una cantidad de futbolistas enorme para la proporción de gente que tiene. ¿Qué pasa con Perú? Por qué nos ocurre que podemos armar una selección? Porque, bueno, 20 personas puedes lograr juntar en un país, pero no tenemos más de eso. ¿Dónde vienen los errores? Porque alguien te va a decir, no, es que la formación, que el presidente de la federación. ¿Tienes una lista de cosas que deberíamos corregir para tener un mejor fútbol? Yo creo que la raíz, Sergio, la raíz es que el Perú es un país que jamás ha tenido una política deportiva Ok. desde el Estado. O sea, para mí el deporte no solamente es una actividad que como escuela de vida es única y la mejor que hay, sino además es una necesidad imperiosa del ser humano. El ejercicio físico, el deporte, la cultura de mover el cuerpo, de mover nuestra máquina. Entonces te encuentras con que en el Perú, cuando hubo crisis y el Estado tenía una carga fiscal muy grande y no tenía recaudación tributaria y no había inversión, se anulaba la educación física de los colegios. Entonces, en la medida en que tenemos un país en el cual el deporte no es visto como un hábito de vida, no es visto como un medio de salud preventiva, tenemos una incultura deportiva. A A mí pesar me ha que, tocado, a pesar que el fútbol es lo que más apasiona en Perú, después de la comida. correcto, correcto, el fútbol y punto. Y ahí está la incultura. Porque a mí me ha tocado, por ejemplo, transmitir Juegos Olímpicos. Ujú. Y para transmitir Juegos Olímpicos hay que explicar cómo se consigue un gol en handball y que no se puede pisar el área del portero. Hay que explicar cuáles son los estilos de la natación, porque la gente no los conoce. Hay que explicar en saltos ornamentales o enclavados cuáles son los criterios de puntuación. O hay que explicar reglamentos de deportes que en el Perú no se conocen y que en otros lugares son parte del hábito de vida. Entiendo. Entonces, volviendo al fútbol, en Uruguay, ser futbolista es casi una tarea imprescindible en los varones, sobre todo en Uruguay. O sea, y ser futbolista me refiero al baby fútbol. A los chicos en Uruguay les enseñan a jugar al fútbol, aprenden a jugar al fútbol, quieren aprender a jugar al fútbol y aprenden a competir desde muy pequeños. Adquieren un carácter competitivo desde muy pequeños.
Yo diría que en el Río de la Plata, en Argentina también. En Brasil brota natural. Es un modo de vida, es una forma cultural de sentir su vida. Relacionar la música, relacionar su mezcla y sus ancestros afrodescendientes con la propia cultura tropical de los brasileños y encontrar un fútbol de talento, de alegría, de picardía. En el Perú lo tenemos, así nos nace, pero no tenemos disciplina, no tenemos cultura deportiva, no tenemos conciencia del valor que tiene la formación y no tenemos el entendimiento todavía a nivel gubernamental y a nivel del Estado y a nivel de la población también, de que si uno desde la primera infancia no aprende educación psicomotriz, no aprende a coordinar su cuerpo, no aprende a conocer sus facultades, no va a poder ser un deportista de competencia. Y ese es un gran déficit. Y lo sufre también el fútbol. ¿Por qué? Porque tenemos a todos aficionados al fútbol. Todos los que tienen un hijo varón creen que tienen a Lionel Messi en su casa. Creen que porque tira un par de guachas en el barrio ya está hecho para ser jugador profesional. Y se han olvidado de que el fútbol hoy, a diferencia del 70, el 78 y 82, cuando Perú fue al Mundial, hoy el fútbol exige muchísimo más que talento. Hoy hay que ser un atleta. Hoy, si no tienes una fibra muscular bien trabajada, si no tienes un bajísimo porcentaje de grasa, no puedes ser un futbolista profesional, aunque seas un mago de la pelota. Cosa que está más enfocado a Ecuador, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, A generar atletas. Colombia. Es O verdad. sea, No, lo digo la por Ecuador porque condición. es un país pequeño Sí, claro. tiene hoy día una cantidad de jugadores importantes a nivel mundial. Y tiene una siembra fértil porque hacen las tareas correctas, no solamente Independiente del Valle. Independiente del Valle tiene 10 años, pero está LDU, está Emelec, está Barcelona de Guayaquil, que quizás han tomado el modelo de Independiente del Valle, tienen canchas en óptimas condiciones para el trabajo de menores, se trajeron preparadores físicos de Alemania, le dieron la importancia suficiente a la cultura de la nutrición, del valor de lo que tiene ingerir una alimentación equilibrada y no cualquier cosa, que es algo que en el Perú no hay. Lamentablemente no lo hay. Y una pregunta, el hecho de jugar en diferentes alturas, jugar en la selva, jugar a 3.000 metros, jugar en la costa, ¿eso va en contra del jugador, del fútbol en general? ¿Qué piensas tú? Sí y no. O sea, evidentemente, jugar a 3.500 metros de altura va a provocar primero que la velocidad de la pelota sea otra, porque es más liviana. Que tu control de la pelota tengas que aprender a controlar la pelota en esa altitud y en ese volumen de oxígeno que hay. Tengas que tener otra condición atlética. Probablemente los partidos se hagan más lentos porque el visitante en la altitud va a tratar de demorar el juego, va a tratar de correr lo menos posible, va a tratar de exigirse lo menos posible, aunque esa tendencia va cambiando porque ya inclusive selecciones del llano obtienen buenos resultados en la altitud. Irte a jugar a la selva, también jugar bajo 35 grados es algo que sucede en muchos lugares, pero quizás ralentiza el ritmo del juego. Pero en el Perú es mucho peor porque las canchas son paupérrimas, porque la Claro, infraestructura deportiva es sumas a muy la cancha. mala, porque las programaciones son muy malas, porque tú no tienes la obligación de jugar en Sullana a la 1 de la tarde, tú puedes No, jugar a las 4. Exacto. Entonces es criminal. Yo hago la guerra, yo le hago la guerra a las programaciones del fútbol local, porque no solamente está el calor y la deshidratación. Tú eres blanco jaspeado como yo. Tú y yo sabemos el daño que hace el sol y la radiación solar en la piel. Total. El Perú es uno de los países que mayor radiación solar tiene. Y es inconcebible, inclusive, que el Ministerio de Salud no prevenga esto, porque no debería No les poderse interesa. hacer deporte profesional oficial entre las 11 del día y las 3 de la tarde. Hay público que se afecta, hay policía que se afecta, hay deportistas que se afectan. No debería ser autorizado. Pero bueno, entonces yo creo que todos esos factores complican aún más, conspiran con la posibilidad de que tengamos un fútbol más competitivo. Una pregunta, ¿y crees, te hago un ejemplo, si de aquí a 10 años,
las reglas del fútbol no cambian. Manejamos las reglas de ahora porque pueden cambiar. ¿Ves un fútbol diferente de aquí a 10, 20 años? Lo hablo a nivel mundial, no lo hablo a nivel Perú. O sea, ¿el fútbol crees que está tendiendo, está cambiando? O sea, ¿el fútbol que vamos a presenciar de aquí a 20 años, si es que las reglas no cambiaran, va a ser distinto? ¿Va a ser a jugar? ¿Hay más por inventar? Y yo creo que siempre va a haber más por inventar. No sabemos qué, pero siempre hay más por inventar. Yo creo que, por ejemplo, Lionel Messi marca un antes y un después de lo que es un jugador gambeteador. Por más gambeteador que fuera Pelé y que fuera Maradona y que fuera Ronaldinho Gaucho, la velocidad de la conducción de la pelota de Messi, de la gambeta de Messi, los desplazamientos a la velocidad y en los espacios en que los hacía, no ha tenido precedentes. Si empiezan a proliferar más jugadores así, vas a tener en diferentes posiciones jugadores con ese nivel de facultades que jueguen cada vez más rápido. Vas a tener que lo que ha logrado Guardiola con el Barcelona, que para mí es lo mejor de la historia, del 2008 al 2012 ese Barcelona, Sí. Vas a tener que equipos van a lograr ese nivel de perfección colectiva cada vez más. Se perfecciona la técnica, se mejora la condición atlética, probablemente veamos más velocidad en los desplazamientos, mayor perfección en la construcción de jugadas, porque los equipos más limitados te van a seguir apretando los espacios y tratando de achicar el espacio donde puedas desenvolverte. Vas a tener que encontrar jugadores, vas a tener que encontrar un zaguero central que tenga la gambeta de Messi. Vas a encontrar un centro delantero que tenga la capacidad de recuperar una pelota de Carles Puyol. Yo creo que, digamos, el fútbol va a tender a que los especialistas en una posición en especial vayan desapareciendo y te encuentres con jugadores multifuncionales en todas las posiciones y que no te sorprenda que en algún momento un equipo tenga una línea defensiva con delanteros y tenga atacantes que originalmente eran defensas. Pero estoy hablando de aquí a 10 años. Entiendo, entiendo. Pregunta, mencionaste al Barcelona de Guardiola. ¿Qué otros clubes a ti te han impresionado en los últimos años? Mira, yo me enfermé de fútbol con la Holanda del 74. Ok. Yo tenía 8 años, pero veía, por ejemplo, un tiro de esquina, rechaza la defensa de Argentina y 8 holandeses van a presionar al que tenía la pelota, que la tiene que lanzar y quedan 6 jugadores en posición adelantada. Dije, no, esto es algo que es diferente a todo lo demás. ¿Sientes que ahí Pero hubo una revolución? sin duda, o sea, las revoluciones en la historia del fútbol tienen que ver con Holanda, tienen que ver con Rinus Michels, tienen que ver con Johan Cruyff, tienen que ver con Guardiola, que mamó de la teta de Johan Cruyff. Y entonces, si tú me dices los mejores equipos que vi, te hablo del Barcelona de Guardiola, del 2008 al 2012, te hablo de esa selección española que obtuvo 2 euros y el Mundial de Sudáfrica, te hablo del Manchester City de Guardiola, te hablo del Milán de Arrigo Sacchi, el Milán de los holandeses, te hablo probablemente de algún Bayern de Múnich reciente, pero no al nivel de perfección colectiva. Lo que yo rescato del Barcelona de Guardiola y por qué lo considero el mejor de todos es porque logró conjugar como ningún otro equipo el éxito con la eficiencia, con la eficacia y con el espectáculo, con la estética. O sea, ver al Barcelona nos acostumbró a ver equipos que aplastaban al rival, que le hacían un camote hasta exponerlos como si se tratara de equipos de otra categoría. Eso también tenía en un momento el Milán. El Milán de Arrigo Sacchi le ganó una final de Europa al Barcelona 4-0. Le pegó un baile. Entonces, esos equipos, a mí me impresionan los equipos que son ganadores y generosos estéticamente. Entiendo. Ahora te regreso al lado peruano y vamos a hacer un ejercicio. Si vamos a traer de los 70, algo que ya podemos haber visto, porque creo que antes de los 70 se veía muy poco el fútbol en video. Si pudiéramos armar una selección, tú escoge el modelo, 4-5-1, 4-3-3, 4-4-2, con los mejores jugadores de los 70 hasta el día de hoy de Perú, en su mejor momento. Dame 2 arqueros. Comencemos por ahí. 2 arqueros.
Galese y Valerio. Los mismos iba a decir yo. El viejo lo decía porque tenía el saque largo, creo que nos hubiese ayudado bastante. Un lateral No, derecho, además tenía juego con los botines, tapaba muy bien bajo los palos, sabía salir al mano a mano. Y yo creo que Galese es el mejor arquero que ha tenido la selección en su historia. pero Galese lo pondrías de titular, yo también. Sí, Y sí, Valerio sería Galese el es titular. suplente. Yo creo que Galese es un arquero para Liga Premier de Inglaterra. Pero ya está muy mayor para llegar, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que No, podría de dar el paso? acuerdo. No, bueno, ahora se está hablando quizá de España, se estaba hablando del Getafe, no sé si se dé o no, Ojalá. pero digo que la calidad de Galese y el Sí, nivel es en que ha tapado Galese es de Liga Premier, a eso me refiero, de la verdad. mejor liga del mundo. Dos laterales Lateral, derechos. dos laterales derechos, Eleazar Soria y Norberto Solano. ¿Y Julio Meléndez? Pero no era, yo no lo vi de lateral derecho, yo lo vi de central, Supuestamente jugaba en Boca de lateral, ¿no? Bueno, es lo que he escuchado. pero no lo vi yo. Yo Ujú. era muy chico cuando Meléndez, creo que es año 68, 69, yo nací en el 66. No lo vi a Meléndez en Boca. Yo de laterales derechos que recuerdo, Eleazar Soria, Jaime Duarte, Ok. Jorge Soto, Julio Rivera, eh, más cerca en el tiempo Ñol Solano, Luis Advíncula, pero no sé, te diría que Ñol Solano número uno sin duda. Ok. Y el número dos entre Advíncula y Eleazar Soria. Sale. Dame cuatro centrales con sus Cuatro suplentes. centrales, Ujú. Chumpitaz, Alberto Rodríguez, eh, Juan Miguel Rebos, perdón, Reynoso. Miguel Rebosio y Juan Reynoso. Ok. Pero ahí está el quinto, Julio Meléndez, ojo. Ok. Si lo ponemos de Entonces, central. A, claro, yo A lo Panero no lo ubico. ves. No, no, a Panadero no. Panadero era más rústico, era más rudimentario, tenía mucha ubicación, pero creo que ha habido jugadores más finos. O sea, Miguel Rebosio en el juego aéreo era un portento a pesar de no ser muy alto. Era rapidísimo para anticipar. Alberto Rodríguez, un crackzote. Un crack. Juan Reynoso tenía una salida de lujo. Héctor Chumpitaz, bueno, no tenemos que describirlo. El capitán de Exacto. América, el doble salto, la cobertura, la salida limpia con la pelota, todas las virtudes reunidas. Julio Meléndez, a quien yo vi en la eliminatoria para Argentina 78 y en la Copa América el 75. Que no jugó Esos mundial, son los ¿no? centrales que elegiría. ¿Y laterales izquierdos? Y laterales izquierdos, poco más difícil. Nicolás Fuentes. Nicolás Fuentes. Yo recuerdo el partido con Brasil. Sí, bueno, Nicolás Fuentes fue el que mejor controló a Jairzinho en el Mundial 70, Definitivamente. que Pero es lo que yo últimamente no hemos siempre tenido grandes leí. laterales. ¿A Percy lo pondrías? Percy Olivares, Era tengo más un mi duda, volante, ¿no? porque Era más un era, extremo. era, era mucho más lo que aportaba en campo rival, además era diestro. O sea, yo podía haber ubicado a Solano, que en Cristal jugaba de lateral izquierdo, siendo diestro. Pero Entiendo. si hablamos de la selección, lo pongo en el lateral derecho, que es donde Solano mejor rindió, y en Newcastle también en la banda derecha. Por el lado izquierdo, Nicolás Fuentes, Creo que estaba Rojas, ¿no? creo Roberto que Rojas. Roberto Yo justo estaba. Rojas. Y no ha habido, Mira, Roberto, ¿cómo? no ha habido, no hemos tenido grandes laterales izquierdos. O sea, No, por eso, hoy día es Roberto Trauco y. Rojas, Roberto Rojas por su velocidad, Ujú. porque era muy difícil superarlo a Roberto Rojas en el mano a mano. Ok. No era un jugador ducho, no era un jugador técnicamente con, con grandes capacidades. Iba bien a campo rival, pero para pasarlo en el mano a mano era imposible por la velocidad que tenía. Entonces Ok. yo digo Nicolás Fuentes y Roberto Rojas. A ver, y un volante de marca y primera salida. Dame dos, Velázquez, sin duda. titular. Sí, indiscutible Velázquez. Eh, ¿Qué más tienes en y esa posición? un segundo volante de salida. Eh, O de marca, netamente. O sea, en esa sí, posición, ¿quiénes han pasado? Ha pasado el Chemo, ha pasado el ha Puma. pasado Chemo, que más que por lo hecho por la selección, por lo hecho en su carrera en España, tiene, creo, un lugar importante. Además, un corte parecido al de Fernando Redondo. Ujú. Eh,
tenía muy buena, digamos, rompía líneas, llegaba a campo rival, pero es que no sé si jugaría con dos de contención, teniendo a No, si juegas Velázquez. con un rombo, juegas con uno de contención, Velázquez, y para mí podría ser O sea, Tapia. Para Velázquez, mí. Cueto, Cubillo, Azuribe. Ah, obvio. ¿Y sus suplentes? Velázquez, Cueto, Cubillas, Uribe, y después considero al Chorri, considero a Cueva, Ajá. eh, Roberto Chale. Ok, claro. eh, Y si juegas con extremo, lo consideras al ciego. Sin duda, para mí Juan Carlos Ovita es de los mejores punteros izquierdos que yo vi cuando estaba en su mejor momento. Te hablo años 74, 75, por ahí. Después tuvo vigencia y fue un adelantado a su tiempo, la forma como volanteaba y cómo era un ventilador por su banda. Pero sí, o sea, si tengo que buscar extremos, Farfán, Barbadillo, Muñante por derecha, Oblitas por izquierda. No sé si hay algún puntero izquierdo No recuerdo, de que se me nombre. escape, porque después de Oblitas no recuerdo a uno, primero con su capacidad de desbording, con su capacidad goleadora. Por ahí que Barbadillo podía jugar por izquierda. Mira, se nos escapaba un marcador izquierdo o un volante izquierdo, que era el Loco Vargas, que en su mejor Sí, momento. Juan Manuel Vargas también. Sí, si llega a la Fiorentina tiene que ser un jugador, tiene que ser un jugador de élite, ¿no? El Esos problema fueron es sus que 2, 3 años buenos. el problema es que le tocó integrar selecciones que tuvieron un rendimiento opaco. Es verdad. Entonces, eso les quita brillo a los jugadores que no alcanzaron grandes cosas con la selección, les quita la oportunidad de haber tenido un brillo, pero sin duda alguna, si hablamos de laterales izquierdos altamente competitivos, hay que incluir a Juan Manuel Vargas. ¿Y de 9, a quién lo pondrías? Y mira, de 9, Paolo tiene que estar, ¿no? o sea, Estamos si yo hablando de su tengo que mejor mencionar momento. Paolo en su mejor momento, Claudio Pizarro en su mejor momento, y fuera de ellos dos, que para mí son los dos mejores centrodelanteros que hemos tenido, Franco, de los que yo vi, Franco Navarro, Flavio Maestri y Guillermo La Rosa. Ahí están todos. ahí están todos. No hay más. Bueno, veremos qué más puede hacer nuestro amigo La La Padula, ¿no? Padula. Ujú. Sí, yo creo que la Padula ha entrado bien en la selección. Yo creo que la Padula va a tener su espacio en la historia del fútbol peruano, pero Pizarro para mí es el número uno. O sea, la notoriedad de Claudio Pizarro, la capacidad de Claudio Pizarro, el nivel de competencia donde se mantuvo vigente, su capacidad para ganarse los titularatos en equipos con posiciones muy competidas. Es decir, él se ganó titularato donde jugaba Roy Mackay, él se ganó titularato donde jugaba Giovanni Elber. el brasileño Elber, donde jugaba Ujú. Hilton, él se ganó el titularato donde jugaba Mario Gómez, donde jugaba Mandzukic. Eh, Él se ganó el titularato y una notoriedad en uno de los equipos más importantes del mundo en la historia, que es el Bayern de Múnich. Una Eh, pregunta, eh, y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que el futbolista peruano que sale, con excepciones, uno de los casos es Claudio y otro de los casos de los que salieron temprano puede haber sido el Chemo, y se quedaron, ¿no? Solano, Y se quedaron, y Solano. Solano, y se quedó. Fueron los que se quedaron, pero la mayoría regresa muy pronto. Hay gente que dice que el futbolista tiene que salir en periodo de formación para terminar su formación en Europa. Hay otros que dicen, no, pero el futbolista tiene que haberse formado y jugado en primera para que salga y pueda aportar allá. ¿Qué es lo que tú piensas? Pero de los dos Yo, lados tenemos gente que regresa. Y los dos que salieron muy jóvenes, llámese Paolo y Zambrano, no le fue tan bien en Europa. A Paolo le fue bien en Brasil, pero su sí, carrera en Europa Zambrano y la de Zambrano fue de altibajos. yo diría que Zambrano en Schalke y en Eintracht de Frankfurt hizo una carrera bastante respetable tratándose de la Bundesliga. Ok. Eh, Recordemos que Zambrano no debutó en primera división en Perú. Paolo Guerrero nunca ha jugado primera división en el Perú. Ahora, ¿por qué muchos vuelven? Sergio, no dan la talla. No solamente hay que tener condiciones técnicas, hay que tener capacidad de adaptación a un O sea, medio acá. distinto, ajeno, a otro idioma. Esto es clave. Lo vemos cada vez más. O sea, Lo acá vemos esto es cada vez más. como el de Machito Gómez, que subió el avión y al día siguiente se regresa en el siguiente avión. Eh, bueno, Pero, sí.
Pero mira que le tocó a Edison Flores emigrar y volver rápido, primero del Villarreal de España. Ajá. Le tocó a Cristian Cuevas, si no me equivoco, el Rayo Vallecano y volver. Sí. Y después, en una segunda ocasión, un poco más grandes, un poco más maduros, ya lo pudieron hacer. Renato Tapia no. Renato Tapia se fue muy joven, 16, 17 años, y logró quedarse en Países Bajos y hacer una carrera en Europa y estar ahora en España. Pero hay que tener carácter, hay que tener temple, hay que tener personalidad, hay que tener resiliencia, porque vas a pasar malos momentos. Y mira, te voy a poner un ejemplo que creo es emblemático. Tú debes recordar bien que en el año 81 Maradona ganó el Balón de Oro sudamericano, Zico el Balón de Plata y Uribe el Balón de Bronce, en la encuesta del diario El País de Montevideo. Uribe fue el tercer mejor de Sudamérica, detrás de Maradona y de Zico. Cuando terminó la eliminatoria del 81, venía España 82, lo contrata el Cagliari de Italia. Se juega la primera ronda, la primera rueda de la Serie A de Italia y Uribe era una de las figuras. Y ya se hablaba que era pretendido por el Inter, por la Juventus, por el Milán. Cuando empieza la segunda rueda, el técnico decide 2 o 3 partidos, Uribe no arranca. Y al poco tiempo Uribe hace declaraciones ante los medios, que él mismo ha admitido fue el error de su vida, criticando las decisiones del técnico y quejándose de una forma de discriminación y de injusticia. En la vereda del frente tienes a un Claudio Pizarro que llegó titular a Werder Bremen, pero cuando pasó al Bayern fue suplente con Otmar Hitzfeld, fue suplente con Félix Magath. Y en los dos casos se comió suplencia, jugaba 15 minutos, jugaba 10 minutos, jugaba 15 minutos, siempre pasaba algo. Un pase de gol, una jugada de gol, por ahí un golcito que aparecía, hasta que lograba ser titular. Calladito, sin quejarse, sin victimizarse. Y esa es una palabra clave también. Okay. Tenemos una mala costumbre en el Perú instalada de la victimización. Siempre alguien nos persigue. Los árbitros están en contra de Perú. No tenemos peso dirigencial. Todos están en contra de nosotros. Nuestro lema es contra todo y contra todos, como si el mundo entero estuviera en nuestra contra. Victimizarnos, encontrar excusas, encontrar el factor externo que nos provocó el fracaso. Nunca ser autocríticos. Nunca asumir nuestra responsabilidad para lograr por mérito propio lo que necesitamos. Pizarro sí lo hizo. Uribe se victimizó. Uribe tuvo que volver a México y después a Colombia. Pizarro se quedó toda la carrera en Europa. Entiendo. Ahora, ¿y por qué crees que ese tipo de jugadores como Claudio, Chemo y probablemente Rui Díaz últimamente les costó más la selección que en sus clubes? Yo creo que diferentes circunstancias. Yo creo que Rui Díaz, a nivel de selección, quizás el rigor de la marca de las defensas, el esquema, los planteamientos y la propuesta de juego de Perú, por lo general, es la de un equipo chico. Mientras que Rui Díaz, donde ha sido goleador, ha sido en equipos que son protagonistas, que atacan, que llegan con volumen. Entiendo. Lo mismo pasaba con Claudio Pizarro. Una cosa es jugar en Alemania, en el Bayern de Múnich o en Werder Bremen, que eran equipos con ambiciones, y estar siempre con un jugador que te va a habilitar y que te va a poner pelotas para que tú arranques en línea con el defensor rival y no te encuentren en posición adelantada y te vayas al mano a mano y seas un culminador de jugadas de gol. Y otra cosa es venir a la selección peruana, donde juegas a 30 metros del arco, donde el equipo está metido atrás, Que donde tienes tres tienes o que venir a cuatro y nada buscarla más. y atacas con muy poco volumen. Ese es en el caso de Claudio Pizarro, por ejemplo, creo yo. En el caso de Chemo del Solar, bueno, yo creo que también hay un problema aquí cuando te digo de la victimización y de buscar el chivo expiatorio y el culpable de todos los males. Alguna vez fue Oblitas cuando era entrenador. Cuando venía del extranjero, Chemo del Solar y Juan Reynoso eran los únicos que venían. Ellos eran los culpables de todos los males. Claudio Pizarro fue el culpable de que no vayamos 36 años al Mundial. Y después Paolo Guerrero nos llevó, como si el resto del equipo... Nada, no entonces, nada. esa tendencia a individualizar los éxitos y los fracasos
es irreal, porque la clasificación, el título, el campeonato, el descenso, la eliminación, son consecuencias de un trabajo colectivo. El premio es un premio colectivo, el fracaso es un fracaso colectivo, nunca es individual exclusivamente de un jugador o de un entrenador. Incluso los que no juegan, ¿no? Porque son sparring durante la semana del grupo. O sea, Por supuesto, es parte de todo. Una última. por supuesto. Sí, Una dale, última, no. hablando Última en este bloque. en este bloque. Una última en este bloque. ¿Cómo es estas últimas eliminatorias? ¿Cómo es a Perú? ¿Crees que, bueno, la posibilidad es fácil, son 6 de 10, 6,5. 6,5, wow. ¿Cómo nos Pero ves? soy, pero soy pesimista, Sergio, soy pesimista. ¿Tú nos ves en ese grupo de 3? ¿De atrás? ¿De 3,5 atrás? Yo lo veo así. Ajá. En los 5 primeros lugares, en el orden que quieras, lo voy a decir en orden alfabético para que nadie se pique. Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay. Para mí esos son los 5 primeros. Ecuador, Ok. a pesar de tener 3 puntos menos, Ah, ok, sí. por el caso del jugador y de la mala Ujú. inscripción. Pero esos 5 para mí son los que tienen la primera opción de los 5 primeros lugares. Y después creo que en el otro pelotón, Paraguay, Chile, Perú, Venezuela, Bolivia, está el sexto y el séptimo lugar. Ahora, ¿cuál es la tendencia? Paraguay tiene un chico enciso rompiéndola en Inglaterra, tiene a Almirón, tiene a jugadores trabajando muy bien en Brasil, destacando en México, tiene a un Guillermo Barros Esqueloto que ya tiene un par de años trabajando con la selección guaraní y preparando un equipo promedio 25, 26 años. Chile con un técnico como Eduardo Berizzo que ya tiene algunos meses al frente, buscando una nueva generación, combinándola con Gary Medel, con Alexis Sánchez, con Arturo Vidal, que algo van a durar todavía. Venezuela, que ha tenido problemas más institucionales, pero que tiene jugadores en España, que tiene jugadores en Brasil, que tiene algunas figuras emergentes. Bolivia, que es parecido a Perú, malas canchas, poca formación, poca competitividad del torneo local. ¿Y qué es Perú hoy? Un equipo promedio 30 años de edad, sin recambio generacional, con muy poco viniendo detrás. Ajá. Entonces, a mí me preocupa que entre ese pelotón de los 5 de abajo, Perú no pueda estar por encima de Paraguay y de Chile. Claro, yo definitivamente sobre Bolivia creo que lo estamos. Y yo también creo, Venezuela tiene buenos jugadores, pero lastimosamente, bueno, favorablemente para nosotros, tiene una mala estructura política. sí, sí, y ha tenido problemas con sus técnicos, ha No habido cambios muy pagan, frecuentes de técnicos, etcétera. ahí tienen un tema. Y como dices tú, Paraguay y Chile son nuestros rivales directos. Son nuestros rivales y mira que en este año jugamos 6 partidos. En septiembre se visita Asunción para enfrentar a Paraguay, rival directo. Después se recibe a Brasil. En octubre se visita Chile, Complicadísimo. rival directo. Y después se recibe a Argentina. Y en noviembre se visita Bolivia, rival directo, y se recibe a Venezuela. Entonces, si ahí se logra empatar en Paraguay, por ahí empatar en Chile, por ahí empatar, ¿por qué no intentar ganar en Bolivia y ganarle a Venezuela? Estás bien encaminado frente a los rivales directos. Ajá. Y bueno, Entonces, esta sería yo la creo que, última. ¿Y yo crees creo que que, en gran medida, yo creo que en gran medida estos 6 partidos de este año son claves. y crees tú que Reynoso fue la mejor elección? Yo creo que Reynoso es el mejor entrenador peruano, Ujú. pero no creo que haya sido la mejor elección. De todas maneras, yo quiero que a Reynoso le vaya bien, quiero que tenga éxito, creo que es un técnico bien preparado, estudioso, creo que tiene algunos defectos y no creo que haya sido la mejor elección. En mi opinión, la mejor elección hubiera sido Gareca. Bueno, Si yo hubiese podido, si yo hubiese podido, inclusive quedando Perú fuera del repechaje, extender el vínculo con Gareca, yo lo hubiera extendido. y de no haber sido Gareca como lo que pasó, ¿tenías algún otro en mente? No, no, porque yo pensé que Gareca seguía. Una vez que Gareca anunció que no seguía,
siempre surgía como primera opción Reynoso, por lo bien que estaba haciendo en México, pero yo tengo la sensación de que, mi impresión es que en algún momento la Federación Peruana de Fútbol debe dejar de preocuparse tanto por quién dirige a la selección absoluta y elegir una unidad técnica para una estructura de trabajo generacional con escuela que venga de fuera. O sea, Escuela holandesa o española. lo que tiene, lo que hay ahorita entre Oblitas, Chemo y Pablito Segarra, no te gusta. No, no me convence. Pero no por ellos, Ujú. sino porque el material con el que cuentan es muy pobre. Entonces, esa elección de una unidad técnica de menores que le traiga una nueva escuela de juego al fútbol peruano, lo modernice, respetando su identidad, tiene que venir acompañada con una agresivísima política de inversión de menores en los clubes. Y para eso no podemos tener un torneo con 19 clubes, que no pueden pagarle ni siquiera a sus jugadores en primera división, que no tienen cancha ni siquiera para que su primer equipo entrene en un césped normal. Es Si triste. nosotros no tenemos formación como la que tiene Independiente del Valle, cada vez vamos a quedar más rezagados. Bueno, el ejemplo está ahí, ¿no? Ahí está el ejemplo. Así es. Por ahí van los tiros. Y Colombia también. Colombia, digamos, sus equipos no tienen un gran protagonismo en Copa Libertadores hace algún tiempo, pero tiene 45, 50 jugadores jugando en Europa. Es verdad.